Muy buenas tardes, estamos en el Colegio Bachillerato Boquillas, en una de las aulas. Vamos a tener una clase demostrativa, y obviamente del octavo año de Educación General Básica, con el compañero ingeniero Freddy Solano, que parte obviamente para una tarea de la actividad número 9.3, el cual se tiene que cumplir una observación de clase y obviamente una supervisión clínica, el cual tiene tres fases principales. La planificación, que eso lo haremos obviamente con el maestro para ver cuáles son las falencias que se tiene dentro de esta aula de clase. Luego tenemos la observación de clase, donde obviamente verificaremos qué es lo que está pasando dentro del paralelo, en diferentes comportamientos, en el clima del aula, lo que tiene que ver con el desempeño del docente, y lo que tiene que ver con la gestión pedagógica. Y posteriormente realizaremos la fase de retroalimentación, en donde hablaremos con el maestro y le daremos las directrices o los lineamientos que se tienen que mejorar, y obviamente realizar un plan de mejora para las futuras clases. Muy bien, empezamos dicha fase de planificación con el ingeniero aquí presente. Pase, ingeniero. Muchas gracias. ¿Cómo está? Bien, tome asiento para iniciar justamente este proceso, es muy importante. Ingeniero, cuénteme, ¿tiene algún inconveniente con los chicos? Compañero, claro que tengo inconvenientes. Se ha presentado un inconveniente, por ejemplo, con mis alumnos de octavo C, en donde tengo 8 chicos que son hiperactivos, están en constante distracción, y como que no sé si el ambiente, el clima, yo quisiera que me ayude usted dando una orientación pedagógica o algo que me motive a los muchachos para poder hacer más amena la clase. No sé, ¿qué me recomendación me da? Muy bien, creo que empezaríamos mediante una observación de clase. La observación de clase es importante para determinar cuáles son los inconvenientes que tú puedas tener dentro de tu salón de clase. Recordemos muy bien de que es importante el clima escolar debe ser el adecuado, debe haber esa afectividad con los chicos, debe haber esa armonía para que ellos puedan tener esa motivación, para que se pueda dar un verdadero aprendizaje, y obviamente para ellos. Lo primero que te puedo decir es que tendríamos que obviamente realizar la dicha observación, y luego obviamente tenemos un plan de mejora y una retroalimentación para ver cuál sería el camino que se puede empujar para poder mejorar esta situación. Pero para ello es importante que la planificación, analizar la planificación, que se cumpla a cabalidad. Muy bien, vamos a utilizar una ficha, la cual nos va a permitir a nosotros determinar cómo estuvo tu observación. La ficha se llama ficha de observación, y cual hay diferentes parámetros en el cual se va a realizar dicha calificación como medida o como medio de valoración para darte obviamente la directriz. Recordemos algo, dentro del nuevo modelo de gestión y de los estándares de calidad que el gobierno está implantando, es importante obviamente tener conocimiento cuál es el enfoque que quiere la educación. Jóvenes creativos, jóvenes analíticos, interpretativos, jóvenes que realicen sus propias investigaciones, jóvenes que realicen su propio proceso de aprendizaje solos, mediante un aprendizaje significativo, que es lo importante. Hay que delinear todo eso. Quédate tranquilo, tienes todo el apoyo por parte mío para poder enrumbar este pequeño altercado que tengas dentro de tu aula de clase. Esto servirá para mejorar mucho más allá en tus años, obviamente, como profesional docente. Tienes aquí un amigo en el cual te puedo ayudar. Muchas gracias. Buenas tardes a todos, ¿cómo les ha ido? Bien, muchachos, recuerden que vamos a trabajar el día de hoy como todos los días. Espero la colaboración de todos ustedes para que todo esto salga muy bien, ¿sí? Efectivamente, correcto, chicos. Si mal no recuerdo, estaban ustedes estábamos viendo lo que es qué cosa en el módulo número 2, fracción. En donde yo digo, o decimos todos que una fracción representa qué cosa, una parte de la unidad, ¿cierto? Entonces, como todos ya estamos a la par para ver lo que son las fracciones, si yo tranquilamente les doy a cualquiera de ustedes que me pasa a escribir una fracción, ¿cierto? Escribimos una fracción, ¿ya? Cualquiera, y ahí la clasificamos para ver. 8 medios. A ese 8 medios, como le llamamos hacia a ese 8 medios, ya es una fracción. Hay dos tipos de fracciones. ¿Cuáles son? Propia e impropia. Entonces vamos a ver en qué
Ponle, no importa. Si te equivocas, no importa. Propia. CLO. Impropia. Muy bien. ¿Qué dice la tabla? ¿Correcto o incorrecto? Incorrecto. ¿Por qué incorrecto es tu No, sí está correcto porque porque el numerador es mayor que el denominador. ¿Qué pasa, Toche? Es que el numerador es mayor que el denominador. Correcto. Y para que sea impropia, siempre el numerador debe ser un número superior al denominador. Y si yo pongo en cambio lo siguiente, ¿qué tipo de fracción? Y esto es una fracción de tipo propia. Ahora, si esta fracción impropia, yo también la pongo, por ejemplo, 11 tercios, ¿será una fracción impropia o propia? Si yo pongo 7 octavos, sigue siendo pero esta fracción, como esta fracción de acá, ¿qué la puedo hacer yo? Pueden ser graficadas. Pueden ser graficadas. Y si yo digo que me grafiques la fracción impropia, 11 tercios, ¿cómo dirías? Se divide. Vamos a ver si es cierto. Pasa. ¿Ya? ¿Cómo dirías? 11 dividido, primero hacemos la división. 11 dividido para 3. Hacemos una recta normal. Para una división normal. ¿A cuánto sería? A 3. A 3, ¿cierto? Entonces, 3 por 3, ¿cuánto es? 9. Para llegar a 11. 2. Muy bien, hasta ahí queda. ¿Cómo represento esa fracción impropia ahora? El número mixto. Entero mixto, ¿cierto? Entonces, el cociente, acuérdate siempre que el cociente, ¿cuál es el cociente ahí? El número mixto. ¿Cómo el 3? 3. El 3 para hacer el cociente. 3 enteros, 3 Y el cociente para hacer el número entero sería 3 enteros, 3 tercios, correcto. Entonces, ahora yo ya lo puedo graficar, ¿sí o no? Sí. En donde digo que voy a hacer cuántas bolitas, cuadros, palitos, ¿cuántos en total voy a graficar? 3. Muy bien, correcto. Entonces, utiliza cualquier gráfico, cualquiera, el que te tenga la mente. Listo. Y de esos 3, únicamente tengo que seleccionar o quitar, como estamos trabajando, 2. Muy bien. Hasta aquí tengo una fracción de tipo impropia. Listo, verán, en esto de aquí, Yo hago la vamos a propia. hacer hincapié. A Yo ver, hago la propia. acércate, acércate. Vale. Si yo la fracción propia, en cambio, la quiero graficar, ¿se me da más fácil o difícil? Vamos a ver. ¿Qué me dice Rueda ahí que tengo que hacer? ¿Cuántos cuadros tengo que hacer en total? La propia. Listo. ¿Qué más estás viendo? Aparte de fracciones propias, que eso inclusive lo vamos a tocar el día de mañana, ¿ya? ¿Qué más hemos visto? Aparte de graficar fracciones. Ya sabemos una fracción. Debemos pasar a la multiplicación de fracciones y necesito saber la parte central o la parte estructural. Si yo te pregunto, ¿sabes poner una fracción, cierto? ¿Sabes poner una fracción? ¿Ya? Pero Oscar, si te pregunto, una fracción, en este caso 3/5, ¿cómo está conformada esa fracción? Si yo tengo 3 partes ahí, principales, a este 3/5 tengo 3 partes principales. ¿Cuáles son las 3 partes? ¿Cuál es el numerador que tiene? ¿Cuál es el numerador? El 3. ¿Cuál es el denominador? ¿Y qué me falta ahí para completar? Correcto. En este caso viene a ser el numerador. Lo que utilices puede ser línea, raya igual. Sigue siendo lineal o raya de fracción. ¿Ya?
todo creo que está comprendido, me imagino, ¿cierto? Eso es lo básico que tú debes saber principalmente para seguir avanzando. Entonces, si yo ya sé que es una fracción, tengo cómo está conformada una fracción, y yo sé que una fracción también la puedo, ¿qué cosa? Graficar, ¿ya? Y sé que la fracción se clasifica en fracción impropia y fracción propia, ¿ya? Puedo seguir avanzando y digo que con las fracciones yo puedo hacer operaciones básicas, ¿sí o no? Sí. ¿Cuáles son esas operaciones básicas? Multiplicación, Empezamos desde abajo. multiplicación, división. Bien, estamos acá con el compañero luego de la clase de observación que se ha realizado, en el cual vamos a tener un diálogo que nos va a permitir a nosotros, entre los dos juntos, hacer una coevaluación de todo el proceso que se realizó y ver cuáles son las falencias que se dieron dentro de este proceso. Vamos a observar los objetivos. Bien, dentro de la clase de observación y obviamente su planificación de clase realizada en la observación respectiva, hemos llegado a determinar algunos factores de su planificación de clase, el cual sí se cumplieron a su totalidad, pero realmente en la parte medular, que es la parte del clima escolar, en lo que tuvo algunas falencias, compañero, es importante. Dentro de la ficha que ya hemos realizado, dentro del procedimiento de observación de clase, estamos manejando tres criterios: el criterio de evaluación, el criterio de evaluación de actividades iniciales, el criterio de evaluación del proceso de enseñanza-aprendizaje y el criterio de evaluación del ambiente del aula. Por ejemplo, tomando dentro de las falencias para octavo año, que fue la clase observada con matemáticas, por ejemplo, usted cumplió con el plan de clase, obviamente lo entregó a su fecha, a su hora, inició puntualmente, revisa las tareas enviadas, las revisó, hubo el proceso, da a conocer los objetivos de la clase, el cual los hizo, presentó el tema de la clase, pero no se realizó una evaluación diagnóstica para conocer sobre el tema a tratar de los estudiantes. Entonces, si hay una falencia que hay que pulir, que siempre tenemos que tener las experiencias previas para poder enrumbar el nuevo tema dentro del aula de clase. También tenemos, por ejemplo, dentro del proceso de enseñanza-aprendizaje, en el cual no relacionaste el tema tratado con algo dentro de la parte del entorno de nuestra comunidad. Por ejemplo, las fracciones, debiste haber tomado, se me ocurre, una naranja, haberla partido y haberle dado, obviamente, un esquema un poquito más claro sobre las fracciones, con algo del entorno, algo que nos permita mejorar, como una estrategia o como un material didáctico puede ser una fruta. Al decir asignar, por ejemplo, si asignaste actividades claras, dice que los estudiantes logran identificar exitosamente, lo hiciste, pero lo hiciste con pocos jóvenes, no lo hiciste casi con su mayoría. Deberíamos haber abarcado un poquito más el abanico para que ellos puedan tener participación en forma global. Te faltó utilizar recursos didácticos, y dentro de los recursos didácticos es importante inclusive, por ejemplo, las tecnologías de información y comunicación que nos permiten a nosotros tener, por ejemplo, software ya creados sobre fracciones, en donde ellos van a tener delimitados diferentes procesos, paso a paso, en forma secuencial, para que ellos puedan tener una mayor creatividad de una manera visual y puedan mejorar tu clase, que sería muy esencial incorporar las tecnologías de información y comunicación dentro del aula. Y aunque te parezca mentira, lo mejor de todo y que lo planteé desde el comienzo es la disciplina en el aula. Falta un poco de disciplina y un poco de control, que eso permite que no exista una motivación, que es el siguiente punto en el cual yo he delimitado como que no se ha cumplido con la valoración, que al momento que tú manejas un ambiente de clase en forma general o a todos los involucras dentro del proceso, vas a tener motivación. Entraste muy bien, yo te felicito, para mí tu clase ha cumplido con todos los requisitos, a excepción de lo que te he manifestado, que tendríamos obviamente que modificar, ¿no? Dentro de los planteamientos que te he sugerido, espero que lo tomes de una manera lógica para que el futuro de la educación. Recordemos, ingeniero, que transformar la educación es visión de todos, y obviamente si todos colaboramos, tanto los docentes como los estudiantes, lograremos una educación de calidad y de calidez. Ingeniero, cuídese.